el movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer, el que persevera alcanza. Es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es su aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la unidad es el secreto, el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza, toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza, el futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en ese movimiento la unidad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza, toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza, el futuro si es posible, no perdamos la confianza. Movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro. ¡Ja! Tenemos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Y en ese momento llegó la hora, poquito a poquito todo mejor. Sembrando el futuro, haremos historia. En la confianza del saber que cuando hay esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Súmate a este movimiento y canta con nosotros así. 1, 2, 3. Movimiento nacional por la esperanza, toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza, el futuro si es posible, no perdamos la confianza. Es el movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer, el que persevera alcanza. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Bienvenidos a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el Presidium, desde el municipio del Fuerte, en el estado de Sinaloa, nuestro compañero dirigente Omar Castro. Igual desde Sinaloa, pero desde el municipio de Angostura, el compañero Osvaldo Aispuro. Ahora nos vamos aquí en la alcaldía Tlalpan y se encuentra con nosotros el compañero Carlos Nieto. Nos vamos ahora hasta Baja California, en el municipio de Ensenada. Nos acompaña la profesora Ana Lucía Mendoza.
También se encuentra con nosotros desde el municipio de Ensenada nuestro compañero dirigente, el compañero Gustavo Flores. Desde el municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, nos acompaña el compañero Alejandro Vázquez Guerra. Nos acompaña una gran compañera histórica de aquí del movimiento, nuestra compañera que habita aquí en la Benito Juárez, nuestra compañera Leticia Varela. Bienvenida. Como cada 8 días, nuestra dirigente en el Estado de México, nuestra compañera Celina Trujillo. Desde el Estado de Guerrero nos acompaña nuestra compañera diputada Rosario Merlín. Nos acompaña también nuestro compañero enlace en el estado de Yucatán, el compañero Noé Flores. Nos acompaña de aquí de la alcaldía Benito Juárez un compañero, el compañero Ricardo Fuentes. Hoy nos acompaña nuestra gran compañera y lideresa, la maestra Dolores Padierna Luna. Bienvenida. Y como cada 8 días, estas reuniones no podrían ser, desde hace ya muchos años, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Hoy nuestra dinámica va a ser distinta, así que les vamos a pedir su atención a lo que a continuación se va a decir. Y le cedo el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto, como cada semana, estar aquí con todas y todos ustedes. Saludo principalmente a las compañeras y compañeros que desde todos los estados de la República se conectan a esta asamblea semanal y que a lo largo de la semana también escuchan o ven los mensajes que mandamos. Claro está, también ahora a las compañeras y compañeros presentes, les agradezco a todas y a todos que hayan decidido participar. Por el tema que vamos a tratar, es que hemos cambiado un poco la dinámica. Vamos a hacer un pronunciamiento, un análisis al principio, después van a transcurrir las intervenciones que normalmente se hacen y al final haré ya la revisión de los temas nacionales y las tareas. Esta asamblea puede tardar un poco más, por eso les pedimos su paciencia, pero el tema lo amerita. El tema primero que vamos a tratar es acerca de las determinaciones por tomarse por parte de la Cuarta Transformación en la ruta de la sucesión presidencial del 2024, tomando en cuenta que estamos en la 3ª semana de septiembre, porque el análisis es de coyuntura. Lo primero que hay que resaltar es que todavía no termina de resolverse la inconformidad de Marcelo Ebrard con respecto a las encuestas que le dieron el triunfo a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de la 4T. Ebrard está construyendo su movimiento progresista como asociación civil que ha decidido llamar El Camino de México. Las opciones para Marcelo se han reducido, puesto que pasó ya el tiempo para que él solicitara su registro como candidato independiente en el Movimiento Ciudadano, en el partido Movimiento Ciudadano. No se percibe algún acuerdo y hasta ahora resulta impensable
un acercamiento de Marcelo con el Frente Amplio opositor. Existe, como se sabe, la propuesta para que Ebrard coordine la fracción parlamentaria de Morena en el Senado durante la próxima legislatura. Esto le permitiría mantenerse vigente rumbo a la sucesión presidencial del 2030, pero él no ha aceptado, ha rechazado esta posibilidad y pues es un tema que todavía está pendiente de resolverse. En el caso del Movimiento Ciudadano, parece que se ha consolidado la opción de la llamada tercera vía, pues Enrique Alfaro, quien había externado su inconformidad con respecto a la negativa de Dante Delgado de aliarse con el resto de la oposición, ha rectificado y recientemente manifestó su apoyo a Samuel García para encabezar la candidatura presidencial de ese partido. Claro que esto tiene algunas complicaciones. En primer lugar, porque en Nuevo León el PAN y el PRI tienen el control del Congreso y han insistido en que no le van a autorizar la licencia a Samuel García para separarse del cargo. Además, en caso de autorizarle la licencia, también tendría un problema porque ese Congreso, controlado por el PAN y el PRI, nombraría al gobernador sustituto, por lo tanto no sería del MC. Entonces, la candidatura de Samuel pues no es segura y por eso Dante Delgado y la dirección nacional de ese partido ha anunciado que será hasta enero que ese partido, del año que viene, que ese partido va a decidir su nominación, es decir, están pues alargando sus tiempos y en ese escenario pues no se sabe quién vaya a ser el candidato o candidata. Claro que el MC está esperando lo que suceda en los demás partidos, si hay unidad o divisiones, y capitalizar como lo han hecho estas opciones. En el caso de Marcelo, pues es obvio que no ha aceptado hasta ahora. Hay un incipiente desgaste en su proyecto porque muchos que lo apoyaron, como es lógico, no necesariamente lo van a acompañar en la etapa que viene, porque además tienen sus aspiraciones, pero no se percibe hasta ahora una ruta de ruptura y confrontación total, pero no es un asunto resuelto y es deseable que en las próximas semanas o meses este asunto termine de resolverse para consolidar el proyecto que está encabezando Claudia Sheinbaum. Como sabemos, la operación semiótica y mediática para posicionar e impulsar a Xóchitl ha perdido fuerza a Xóchitl Gálvez por varias razones. Primero, por las denuncias de tráfico de influencias y actos de corrupción en torno a la llamada Casa Roja y, en segundo lugar, por el plagio en su informe para titularse en la UNAM como ingeniera, y todo eso le ha restado credibilidad. Recordemos que Xóchitl Gálvez fue peculiarmente agresiva cuando se hizo la denuncia de la llamada Casa Gris, que era una casa rentada y que al final pues, se aclaró que no tenía ninguna irregularidad, y también cuando a la ministra Yasmín Esquivel se le acusó de plagio en su tesis, pues también fue muy incisiva. Y ahora pues ella está acusada de algo peor, primero porque lo que ella hizo en el caso de la Casa Roja sí es un delito, hay muchas irregularidades, y en segundo lugar porque ni siquiera es una tesis lo que le permitió titularse, sino un informe en donde un alto porcentaje es copiado, ni siquiera escrito por ella misma. Entonces eso le ha restado credibilidad. El impulso inicial que tuvo le sirvió para deshacerse de Krill y de Beatriz Paredes, pero ahora no solo ya no ha seguido creciendo, sino ha empezado a decrecer. Y hay preocupación
en el PRIAN-RD porque no hay una estrategia de control de daños y por eso incluso han anunciado que van a proponer que haya una serie de voceros y voceras que permitan contestarle a la oposición. Pero no podemos confiarnos, esa campaña puede tener muchas maniobras y nosotros tenemos que estar atentos a ello. El recorrido que inició Claudia Sheinbaum en Michoacán, bajo el lema "La esperanza nos une", buscando la firma de apoyo de nuevos adherentes, le ha permitido mantener la iniciativa al tiempo que seguir intentando crecer en la intención del voto a nivel nacional. Busca sumar aliados que no están en la 4T, pero que ahora podrían estarlo. Hay que recordar que para ganar la elección se requiere sumar adeptos de diversos orígenes. Es preciso recordar lo que dijo Heberto Castillo en 1988, cuando declinó su candidatura presidencial por la de Cuauhtémoc Cárdenas. Dijo: "No importa de dónde venimos, sino a dónde vamos". Y esta es una definición importante porque es comprensible que haya muchas compañeras y compañeros que se sientan desplazados, agraviados o que estén inconformes porque ven que personajes que hace mucho tiempo atacaron a la Cuarta Transformación, que tomaron decisiones en contra de las fuerzas democráticas o progresistas, que pertenecieron a partidos políticos diferentes, pues se van sumando y hay resistencias o críticas o inconformidades abiertas. Sin embargo, tenemos que entender que estamos en una competencia en donde lo que importa es sumar y multiplicar y no restar ni dividir. Y recordemos que la campaña de Andrés Manuel en el 18, a lo largo de muchos meses, fue sumando a actores, disímbolos, empresarios, comerciantes, líderes religiosos, artistas, deportistas, personajes del mundo de la educación, la cultura, animalistas, feministas, de la diversidad, y muchos de ellos no eran y no habían sido de la izquierda y no habían pertenecido a las fuerzas democráticas. Pero se tiene que entender que es una competencia muy dura en donde todo cuenta y no hay que descartar alianzas importantes. Pongo dos ejemplos. Eric Flores, el líder del PES, en septiembre del 18 se sumó a Andrés Manuel, pero meses antes había estado en contra de Morena en la campaña del Estado de México y en contra de Delfina, y de alguna manera se puede decir que ese partido ayudó a que el PRI ganara en el Estado de México. Sin embargo, lo sumamos, siendo además un personaje con posiciones conservadoras en algunos temas, como por ejemplo la maternidad libre y voluntaria y otros temas, el matrimonio de personas del mismo sexo y otros temas, pero se le sumó. Yo soy maestro y siempre nos opusimos a ese engendro demoníaco que se llama Elba Ester Gordillo. Ella y en complicidad con Jongitud Barrios, no nos reprimió, nos asesinó, compañeros. Y tuvimos que hacer el acuerdo con las redes sociales progresistas para que Andrés Manuel ganara. Y eso influyó en el resultado final. Y así muchos actores de muy diversos signos. ¿Está bien que Claudia vaya sumando a otros actores? Sin duda. Es necesario que se entienda y que Morena del 23 es diferente a Morena del 17, que son procesos distintos. Ahora se gobiernan 23 entidades y hay un poder diferente y que necesita asegurarse que se desarrolle. Y por eso hay que entender estas sumas y estas multiplicaciones, porque
son para ganar y darle estabilidad y gobernabilidad al proyecto que se está desarrollando. Y claro, pues no deja de ser uno crítico, pero en estas cuestiones se tiene que optar entre inconvenientes. Y en el 2006 se despreciaron algunas alianzas, por ejemplo con el Bester, y nos faltaron poco menos de 250,000 votos para que reconocieran el triunfo de Andrés Manuel en el 2006. Si se hubieran hecho algunos acuerdos en el 2006, quizás nos hubiéramos ahorrado la guerra sucia de Calderón, porque probablemente Andrés Manuel hubiera ganado o hubieran reconocido el triunfo que de todos modos tuvo. Debemos correr el riesgo de perder por soberbia, autosuficiencia, errores de cálculo, falta de humildad, sectarismo, o tenemos que hacer acuerdos y alianzas para sumar y multiplicar. Hay que sumar y multiplicar y entender que la política está hecha por seres humanos y que, salvo los que estamos en el presidium, que nos falta un grado para ser santos, todos los demás son seres humanos que son pecadores estándares y que han cometido errores, pero no somos quien para juzgarlos. Entonces hay que entender este proceso que se está iniciando y que va a ser también aquí en la Ciudad de México. No nos espantemos y tenemos que prepararnos para un proceso de ese tipo. Se ha iniciado ya el proceso para seleccionar a las personas que asumirán la coordinación de la 4T en las entidades en las cuales habrá elecciones para titular del Ejecutivo Estatal, a saber, Guanajuato y Yucatán, gobernados hasta ahora por el PAN, Jalisco, gobernada por el MC, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y la Ciudad de México, gobernadas por Morena o sus aliados, y para las definiciones correspondientes deberán cumplirse con los requisitos de equidad de género, lo cual implicará que cuando menos 4 o 5 entidades, en ellas el nombramiento tendrá que recaer en mujeres. Esto es algo que se tiene que entender, depende de la interpretación jurídica que se haga. No me voy a detener en este problema jurídico para entrar al detalle, pero es un tema que se tiene que considerar. Si en la Ciudad de México gana la encuesta una candidatura de un hombre y por equidad de género la definición termina beneficiando a una mujer, es un asunto que se tiene que calcular en el efecto que pueda tener dependiendo de las diferencias entre el primero y el segundo lugar. Pero también puede suceder en otras entidades. No quiero entrar al detalle de cada entidad, pero por ejemplo en Veracruz la candidata que va encabezando es Rocío Nale y eso aseguraría una mujer, pero faltarían 3 o 4 más. Hay mujeres competitivas en las otras entidades y se tendrá que ver en el caso de la Ciudad de México cómo se refleja este asunto y si conviene o no hacer ajuste por equidad de género, y esto es algo que no puede pasarse por desapercibido. Preguntémonos, bueno, hasta el día de hoy, en la Ciudad de México han anunciado su intención para participar en el estudio de opinión que determinará a la persona que represente a la 4T las siguientes líderes o personajes: Clara Brugada, Omar García Harfuch y Hugo López-Gatell. No sabemos si se anoten algunos más o, bueno, Ricardo Peralta, me dicen aquí que se va a anotar, y también está pendiente si se anota Mario Delgado, que eso es algo que se ha mencionado como posibilidad, pero no está confirmado. De cualquier forma, circunscribiéndonos a estos 3 perfiles, lo primero que hay que considerar es que cualquiera de estos 3 compañeros y compañera es de lo mejor que hay, que cada uno tiene sus virtudes y han hecho un papel muy importante
en sus responsabilidades y en su trayectoria, y que no es conveniente, ni maduro, ni responsable iniciar campañas de desprestigio, guerra sucia, denostaciones infames, que al final terminan calificando a los quienes las lanzan más que a los que las reciben. Tenemos que rescatar la historia feminista, comprometida, de izquierda, popular, como buena gobernante que ha tenido Clara Brugada. No vamos a iniciar una campaña de críticas que pudiera haber, porque no es lo que se trata. También tenemos que reconocer el desempeño y la labor que ha tenido Omar García Harfuch, particularmente en seguridad pública, que es uno de los temas más importantes del país, no solo de la ciudad, y que revirtió las tendencias que había en la ciudad, que redujo los índices delictivos, que dio confianza a mucha gente con los programas de profesionalización, de barrio adentro, el papel de las policías de investigación, la resolución de asuntos muy importantes, mediáticos, y también pues el estudio profesional correspondiente. Tenemos que señalar que él es uno de los funcionarios más importantes de la ciudad, fue uno de los funcionarios más importantes, y que se han aclarado todas las acusaciones que se hicieron en su tiempo por supuestas irregularidades cometidas en otros años en su desempeño. Hay que recordar que en las secretarías de seguridad se hacen exámenes de confianza nacionales e internacionales, que se revisan las trayectorias y que es muy difícil que un personaje pueda estar 5 años en una responsabilidad de ese tipo sin que se le detecten algunas irregularidades. En la política no se pueden considerar penas trascendentes, no se puede asociar que lo que hagan los hijos es culpa de sus padres, si los hijos son adultos, o al revés, la responsabilidad de los padres, los abuelos o los bisabuelos, pues no puede transferirse a los hijos, a los descendientes. Eso es en derecho la negación a que haya penas trascendentes, es decir, penas que infamen a los descendientes. Pero estas campañas de denostación pues no abonan a la cultura democrática. Cualquier personaje puede ser polémico si se le hurga en sus historias y depende qué tanta consistencia haya en las acusaciones, que va a haber, siempre va a haber. Por ejemplo, ahora que se ha notado Hugo López-Gatell, pues si fuera candidato, vamos a suponer que lo fuera, ¿qué va a hacer la oposición? Pues va a tomar como tema y bandera de campaña la campaña contra el COVID, las vacunas y todo lo que alrededor de eso existió. ¿Y a poco nosotros nos vamos a hacer cómplices de eso? Si los que apoyan a Clara creen en ella, pues que hablen a favor de Clara, eso está muy bien. Si los que apoyan a Hugo López-Gatell lo defienden, tienen mucha materia para defenderlo. Y los que apoyan a Omar García Harfuch también tienen mucha materia para argumentar a favor. Tenemos que hacer un estilo diferente de convivencia democrática y no caer en vicios de la política, en donde en lugar de ayudar a construir se trata de destruir. Si una candidatura, la que sea, en lugar de afirmarse en lo positivo que tiene, para afirmarse tiene que denostar al adversario, en realidad es una candidatura débil, porque no tiene la suficiente fuerza para por sí misma sostenerse. Las campañas tienen que ser proactivas, positivas, ejemplares, responsables, serias, y no un torneo de descalificaciones recíprocas en donde al final todos terminamos desgastados, porque la gente después ya no distingue y vamos a suponer que se hace una campaña de denostación en contra de quien sea y luego esa persona queda, ¿cómo vamos a defenderla si nosotros mismos empezamos a destruir
su perfil y su trayectoria. Eso no es prudente ni es conveniente. Lo democrático es respetar los puntos de vista. Ahora bien, preguntémonos, ¿con cualquier candidatura Morena y sus aliados ganaría la elección? Esa es una pregunta que tiene varias respuestas. Hay quienes, como si se tratara de acto de fe, afirman que sí, es respetable. Pero al respecto conviene recordar que si bien desde 1997 la izquierda en la capital del país ha ganado las sucesivas elecciones para jefe de gobierno, en el año 2000, por el efecto Fox, perdimos 25 de 30 distritos federales, la mayoría en la Asamblea Legislativa y varios gobiernos delegacionales. Recordemos que perdimos las elecciones en Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, en Benito Juárez, en Coajimalpa, en Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. La historia electoral de las jefaturas de gobierno en la Ciudad de México arrojan algunos resultados que no necesariamente son equiparables, porque son coyunturas distintas. En el 97 ganó el ingeniero Cárdenas, pero en ese año no había elección presidencial, pero ganó con un porcentaje importante. En el 2000 ganó Andrés Manuel López Obrador, pero con un porcentaje menor al 40%, alrededor del 37%. En el 2006 ganó Marcelo Ebrard con un porcentaje cercano, pero no llegó al 50%. En el 2006 hubo un fenómeno atípico y Mancera llegó al 60% de la votación. Incluso ganamos aquí con Leti Varela la elección en Benito Juárez, aunque luego nos la robaron. Y en 2006 ganó Marcelo y en 2012 Mancera. Y bien vino la elección del 2018 con Claudia y Andrés Manuel, que fue la única en donde compitieron presidente de Morena y jefe de gobierno en Morena. Es la única que se puede equiparar. Ahora está Claudia como candidata o precandidata a la presidencia de la República y se tiene que analizar qué es lo más conveniente. Las variables a considerar son las siguientes para estas elecciones. Primero, el nivel de aprobación del gobierno, tanto federal como local en la Ciudad de México. El nivel de intención del voto para cada uno de los partidos con registro y las respectivas posibles coaliciones. Se tiene que hacer un estudio segmentado de las preferencias electorales, tanto por clase social como por rangos de edad y los posibles niveles de participación electoral. Una proyección, un análisis serio, concienzudo, tiene que tomar en cuenta estas variables. No es solamente quién nos cae bien, quién nos simpatiza, con quién puedo yo resultar beneficiado en mis aspiraciones personales, quién me garantiza que pueda yo cumplir mis deseos particulares, sino qué es lo más conveniente. Y nosotros no podemos dejar de hacer un análisis serio, un diagnóstico, para poder definir una estrategia lo más adecuada posible. Porque la oposición conservadora todavía no ha desarrollado su proceso en la capital del país. Como es comprensible, tienen algunas dificultades y acusan alguna disminución en algunos niveles de aceptación e intención del voto a su favor por el desempeño de sus gobiernos en las alcaldías que ganaron y por las denuncias de actos ilícitos a través del llamado cártel inmobiliario. Se ha debilitado, pero sería un error subestimar a la oposición conservadora. Hay que tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, en este gráfico que me voy a saltar a la lámina siguiente, veamos una encuesta que se publicó apenas la semana pasada y esta otra que se publicó hoy. En la semana pasada, por consulta Mitofsky,
el nivel de aprobación del presidente de la República es del 48.6 y de Martí Batres del 46.9. No estamos, y estamos en el lugar 24 de nivel de aprobación de toda la República. Es decir, la Ciudad de México no está en los niveles más altos de aprobación del desempeño del presidente y de su jefe de gobierno. Esto es un dato. En segundo lugar, perdimos 9 delegaciones en el 21. En realidad, Morena perdió 10, porque en Iztacalco Morena pudo seguir gobernando porque el PRI fue dividido. Pero si le sumáramos los votos del PRI, entonces hubieran ganado también Iztacalco. Es una derrota y no hay que olvidarla, y apenas han pasado 2 años. Ahora, en esta encuesta, ¿cuáles son los niveles con que Morena presumiblemente ganaría estas alcaldías? Fíjense bien: Azcapotzalco 39%, Gustavo Madero 36%, Venustiano Carranza 41%, Iztacalco 38%, Iztapalapa 43%, Tláhuac 39%, Xochimilco 36%, Milpalta 39%, Tlalpan 37%, ahorita. Y perderíamos, Magdalena Contreras 38%, y perderíamos las otras: Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Coajimalpa. Por ende, ¿con cualquier candidato se gana en las alcaldías? ¿Con cualquier candidato se gana en la ciudad? Hace falta una estrategia de posicionamiento, de articulación, de trabajo político, de análisis estratégico, de campaña, y necesitamos por eso articular un análisis político adecuado. Sí, nosotros no podemos además confiar en que la oposición va a jugar al rival más débil. En el análisis se coloca a Santiago Taboada como el candidato de la oposición. Y claro, diría yo, ojalá, porque es el rival más débil. Pero ellos también lo saben, ellos también lo analizan. Que al final hay intereses y van a tener problemas, por eso tienen problemas. No soy yo para darle consejos a la oposición, y ojalá se equivoquen y pongan a Santiago Taboada, eso es lo que más nos convendría. Pero, pregunta, ¿y si ponen a alguien mejor? ¿Inventado como el disfraz que le inventaron a Xóchitl Gálvez? ¿O auténtico? No lo sabemos. Nosotros no podemos saber todavía lo que la oposición va a hacer, porque además ellos se van a esperar a que nosotros decidamos. Y hay otro factor: hasta ahora están aliados el PRI-PAN-RD, Morena, PT y Verde, pero está aún separado el MC. Preguntémonos, si el MC llegara a un acuerdo allá en enero del año que viene con el resto de la oposición, ¿la competencia se complicaría? ¿Sí? Entonces nosotros no debemos actuar en estrategia electoral solo por nuestras simpatías, nuestras filias o nuestras fobias. Tenemos que tener la mente fría para hacer un análisis adecuado, porque no se trata de perder con dignidad, o perder con mucha congruencia ideológica, o perder con orgullo. Se trata de ganar con la propuesta que pueda ganar, la que mejor represente las posibilidades. Y esto pues es algo que a veces se ha tenido que hacer. Algunos actores a veces se espantan de que de pronto haya candidatos o candidatas que vienen de otros partidos, pero no debemos perder nuestra memoria. Revisemos en la época en que Andrés Manuel fue presidente nacional del partido, que ganamos muchas gobernaturas. ¿De dónde salió Monreal? Del PRI. El PRI no lo quiso cobijar
y Monreal renunció al PRI y se pasó entonces al PRD y ganó. ¿De dónde salió Leonel Cota Montaño? Del PRI, y fue gobernador de Baja California Sur. ¿Y Alberto Sánchez Anaya? Del PRI, en Tlaxcala. Pongo 3 ejemplos, pero hay más. Entonces, se han tenido que buscar candidaturas competitivas en un momento determinado y no se deben descartar cuando existen esas posibilidades, cuando se desarrollan esas posiciones. Ojo, la candidatura del ingeniero Cárdenas, ¿a qué se debió en el 88? A que el PRI le cerró la puerta, ni siquiera lo dejó competir, a que lo subestimaron. ¿Y qué sucedió? Pues les ganó. Claro, le tuvieron que hacer un fraude descomunal para imponer a Salinas, pero el ingeniero Cárdenas había sido desde siempre militante del PRI. Así ganó la gobernatura en Michoacán y a nombre de ese partido fue subsecretario forestal y de la fauna. Así es que no tenemos ahora que emitir certificados de pureza ideológica y política, cuando en la historia electoral de la izquierda, para ganar se han tenido que hacer acuerdos con personajes que venían no solo del PRI, sino de otros muchos actores, incluido el PAN, que tuvieron en su tiempo algún rol o un papel significativo. Nuestro análisis también tiene que considerar lo que pasó y ha pasado en la Ciudad de México. Los sectores de clase media e incluso popular que votaron en contra de la 4T en 2021 ya cambiaron su punto de vista. Ahora tenemos la certeza de que ya nuestros vecinos, amigos, conocidos, familiares ya cambiaron, ya corrigieron, ya dijeron como el Chapulín Colorado, se me chispoteó y no lo vuelvo a hacer, o no sabemos, o están o siguen críticos e inconformes. ¿Fue un error descalificar a la clase media, parejo? ¿Descalificar a los aspiracionistas? Sí. No es ni ha sido la mejor estrategia. Recordemos en el 21, en donde perdimos, que no es la Ciudad de México, Corea del Norte contra Corea del Sur, o sea, el Oriente contra el Poniente. No es así. Es un mosaico heterogéneo. Perdimos en muchas colonias que antes ganamos o ganábamos. Perdimos en los Pedregales de Coyoacán, en donde la izquierda ganaba siempre. Perdimos en la Santa María, en la Ribera, en Tlatelolco y en la San Rafael, en colonias que antes ganábamos. Perdimos 2 distritos de Iztapalapa. 2 distritos de Iztapalapa, y perdimos secciones en Iztapalapa, y aún en otras zonas se perdieron en donde la clase media nos dio la espalda, porque además hubo un nivel de participación muy elevado. Nosotros podemos asegurar que ya recuperamos esa parte. Yo creo que parcialmente sí, pero realmente no. Y pongo un ejemplo. En la Cuauhtémoc ha habido un gobierno de lo peor, desastroso. Hay un catálogo ahí de todo lo que no se debía de hacer. Y sin embargo, en las encuestas asombra que todavía no haya un desplome de la figura que ahí gobierna o que gobernaba hasta hace unos días. ¿Tenemos que analizar estas circunstancias? Sí. ¿Los jóvenes masivamente ya están con la 4T? ¿Lo podemos asegurar ahora? ¿Los beneficiarios de los programas sociales y sus familias, todos, están con la 4T? Pues analicen las votaciones en los distritos y vean cómo en secciones electorales donde hay cientos de beneficiarios de programas sociales, perdimos las elecciones. En unidades habitacionales donde el INVI les entregó la vivienda, sacamos muy pocos votos. Entonces, hay un problema
que no es exclusivo de la Ciudad de México. En otros países ha sucedido. Le sucedió a Rafael Correa de la Revolución Ciudadana en Ecuador, le sucedió a Lula, que sacó de la pobreza a más de 30 millones de brasileños y luego muchos de esos votaron en contra del PT en las elecciones en la que Dilma ganó por poco margen. Entonces, nosotros tenemos que analizar esa posibilidad, tener una visión completa de lo que puede estar sucediendo, porque se puede estar desarrollando un proceso contradictorio. Por una parte, Claudia Sheinbaum, en el recorrido que está haciendo por el país y que probablemente incluya su visita a la Ciudad de México a finales de octubre, está sumando a personajes diversos que no han estado con nuestro proyecto, pero que por otra parte se vienen presentando, pero que se van a sumar, pero por otra parte se vienen presentando argumentos sectarios, excluyentes e intolerantes con respecto a perfiles diferentes. Es deseable que haya madurez y entender que en la etapa que estamos se necesita más unidad y la suma de muchos otros aliados. A nosotros nos han pedido que busquemos a personajes, empresarios, líderes, deportistas, etcétera, que no están ni han estado con la 4T para que se presenten a apoyar a Claudia. ¿Lo debemos hacer? ¿Les debemos decir, no, tú no votaste por Andrés Manuel en el 18, tú has sido crítico, tú militaste en X o Y partido? No, aquí puros. Los puros no existen. Lo que existen son puros cuentos a veces. Lo que tenemos que entender es que la política requiere cierta dosis de pragmatismo, como se ha tenido que ejercer en muchos momentos históricos para asegurar resultados. Y eso es algo estratégico, porque al final de cuentas lo que importa es el resultado y quién va a ganar, no tanto una competencia en donde se compite y se pierde honrosamente. Al final las derrotas son derrotas, hayan sido vapuleadas o honrosas, pero son derrotas. Y los efectos y los escenarios indeseables son muchos. Y ese es un fantasma que ahí está, que está pendiente de resolución y por eso tenemos que analizarlo. Al principio del proceso interno de Morena en la Ciudad de México se anotaron principalmente 3 mujeres: Rosa Isela Rodríguez, Clara Brugada y Ariadna Montiel. Sin embargo, en una conferencia mañanera, López Obrador anunció que Ariadna y Rosa Isela se quedarían en el gobierno y por eso se quedó en principio en solitario Clara, en solitario. ¿Por qué me corriges si no estás poniendo atención? En solitario Clara. Las tendencias de los estudios capitalinos de opinión, sin embargo, prácticamente permanecieron igual durante esos meses, que fueron más de 4. García Harfuch en primer lugar, en segundo lugar Clara y en tercero Mario, que eran los que se mencionaban entonces. Pregunta: si Clara ya tuvo 4 meses o más en campaña, en donde incluso no hubo quien se lo opusiera, y su margen de crecimiento es mínimo, ¿se puede afirmar que si es candidata va a crecer, como alguna analista lo dijo hoy? Pues no se puede descartar, pero ya hay una evidencia de que ya tuvo tiempo para crecer y no despuntó. ¿Eso impide que crezca después? No, pero ya hubo una evidencia, hay tendencias. No hubo quien se lo pusiera y estuvo ahí. Y por eso preguntémonos, ¿no es que acaso hubo o se detonó cierta preocupación ante un nulo crecimiento o muy pequeño crecimiento se corriera un riesgo mayor y se apostara por un perfil distinto? Yo no lo puedo asegurar, pero es una posibilidad de que se indujera una figura que eventualmente pudiera
arrojar mejores resultados. Eso es algo que incluso, pues por eso, pues hasta Mario quizás él lo ponderó, porque si alguien tiene encuestas del desempeño de Morena, pues es él, por ser el presidente nacional del partido. Y quizás él evaluó las posibilidades de crecimiento. Los estudios demoscópicos serios, no los que sirven para hacer propaganda, los serios, que normalmente no se publican, son como los exámenes médicos cuando sale uno mal, pues no los anda uno presumiendo, diciendo traigo colesterol, soy hipertenso, me va a dar diabetes, tengo sobrepeso y me dijeron que me cuide porque si no me van a cafetear. Pues eso no se anda publicando. Igual las encuestas donde los resultados no son deseables. ¿Se analizaron las posibilidades de crecimiento? Quizás sí. Y eso es algo que se tiene que analizar, que se tiene que ponderar en un escenario de competencia cerrada. La Ciudad de México no es Tabasco, en donde las intenciones del voto son altísimas y ahí sí, casi que con el candidato que sea se gana. Aquí no. La ciudad siempre ha sido plural, siempre ha sido diversa y la izquierda ha ganado porque la oposición estaba dividida, porque normalmente iba el PAN y sus aliados, el PRI y sus aliados y la izquierda y sus aliados. Pero ahora, en el escenario actual, se van a conformar básicamente dos bloques. Y en esa elección, como si fuera de segunda vuelta, el resultado es de pronóstico reservado. No es lo mismo ser la primera minoría que ser la mayoría absoluta. En los países en donde hay segunda vuelta, a veces en la primera vuelta gana un partido, pero a la siguiente se juntan todos y le ganan a ese candidato. Así ha sucedido en varios países. ¿Nos puede suceder lo mismo aunque no haya segunda vuelta? No se puede descartar. Es una posibilidad que se tiene que considerar. Una vez ya resuelto el nombramiento de Claudia Sheinbaum, la Dirección Nacional de Morena publicó ya la convocatoria, ya se están haciendo los registros para las definiciones de las candidaturas en las 9 entidades federativas en donde se elegirá nuevo gobernante. Está claro que no se trata de una elección interna, sino de una encuesta abierta a la población, en donde se ha dicho la gente decidirá, porque esto es algo que se tiene que ponderar. Una puede ser la tendencia de la militancia de cualquier partido. Por ejemplo, en el PAN, si se hubiera hecho una encuesta, Krill le hubiera ganado a Gálvez. O en el PRI, pues es indudable que Beatriz Paredes hubiera ganado la encuesta. En el PRD pues ya no hay materia para hacer encuestas porque ya casi no tienen militantes, pero en esos dos partidos sí. La definición de las candidaturas va a ser una definición tomando en cuenta a la militancia o a la población. A la población. Porque al final de cuentas, la militancia solo es una parte de la población. No es necesariamente la parte que define, cuenta y es muy importante. Por eso se tiene que considerar lo que se tiene que decidir lo más adecuado. Para mantener el impulso y seguir creciendo, es necesario, como ya dije, alejarse de la guerra sucia. Eso lastima y en nada abona a la unidad. Al mismo tiempo, se requiere seguir impulsando la organización de base y la estructura de promoción y defensa del voto. Debe haber un compromiso para preservar la unidad, evitando escisiones o conflictos que deterioren nuestra imagen. Pero nosotros tenemos que atajar las maneras de comportarse que no son convenientes para nuestro proceso. De manera implícita, subyace un complejo proceso político electoral en la Ciudad de México y en el país que se tendrá que resolver después de la definición de las propuestas de posibles coordinadores de la 4T en las 9 entidades. La selección de candidaturas a legisladores federales y locales
alcaldes, síndicos, regidores y concejales. Si se resuelve bien un asunto, se evitará contaminar los demás. Apenas iniciamos este complejo proceso, apenas se nombró la Coordinadora Nacional de la 4T, que probablemente sea la candidata a la presidencia. No está terminado de resolver porque Marcelo todavía no ha llegado a un acuerdo, pero ahí va. Se tendrá que resolver a finales de octubre las 9 candidaturas. Y después, nada fácil es nombrar las candidaturas a senadores, diputados federales, locales, alcaldes, síndicos, regidores, presidentes municipales, presidentes de comunidad y concejales. Es un proceso muy complejo y por eso tenemos que cuidar. Y las candidaturas principales no deben ser un ancla que la militancia arrastre, sino deben ser un globo que levante a las otras candidaturas, como en su tiempo la candidatura del ingeniero Cárdenas hizo ganar en el 97 a muchos que ni campaña hicieron, y lo mismo en el 18 con Andrés Manuel. Pero si el candidato o la candidata a jefa o jefe de gobierno o a gobernador en una entidad tiene menos votos que el partido, tiene menos intención de votos que el partido, o en lugar de que sea un impulso, resta, pues ese es un problema. No es raro que en algunas elecciones, a veces algún diputado, algún alcalde saque más votos que el candidato a gobernador, ¿o no ha pasado? Sí, por eso nosotros tenemos que buscar una candidatura que levante a las otras candidaturas y no que sea un peso que haya que estar arrastrando. Eso es algo que en cualquier entidad se tiene que entender. La definición que se tome debemos apoyarla todos y todas, la que sea. Ese debe ser un compromiso explícito. Por eso no hay que envenenarnos y dividirnos y dejarnos de hablar y retirarnos la palabra y descalificarnos si algún compañero apoya a tal o cual candidata o candidato. Al final nos vamos a tener que reencontrar todos y todas, y eso se tiene que entender así. Quien asuma la conducción de la 4T en la capital debe alejarse de la soberbia, el sectarismo, la exclusión y del exceso de confianza. Si, por ejemplo, todavía no era ni es candidato o candidata y ya no quería recibir, no quería atender, no quería sumar y ya quería imponer a sus preferidos, pues todavía ni gana y ya está en esa actitud, ¿cuál va a ser el escenario que se viene? La campaña tiene que ser incluyente, tiene que ser responsable. La oposición conservadora puede estar preparando nuevas operaciones semióticas y mediáticas, actos de provocación con fines desestabilizadores y maniobras jurídicas que dificulten o impidan el logro de nuestras metas. Por ejemplo, perjudicó a la Revolución Ciudadana el atentado de un candidato en Ecuador, que al final terminó asesinado, ¿sí? Aunque la Revolución Ciudadana no tuvo nada que ver y fue un acto delincuencial, dañó a la Revolución Ciudadana en Ecuador. En México, en la Ciudad de México, ¿ya se intentó un acto de provocación? Sí, acuérdense que quisieron matar a Ciro Gómez Leiva, que los sicarios cometieron un error de cálculo y les falló. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia de un asesinato de ese tipo? ¿A quién hubieran culpado? A Andrés Manuel y a la 4T. Y hubieran desencadenado una campaña de linchamiento terrible como la que hicieron en contra del ingeniero Cárdenas en el 99 cuando asesinaron a Paco Stanley. ¿La derecha es capaz de hacer ese tipo de operaciones? ¿No acaso
el INE y el Tribunal Electoral anuló la candidatura de Félix y luego de Morón en Michoacán? ¿Con pretextos? Sí, ¿estamos exentos de que la derecha y sus mecanismos de operación nos dañen? Esta es una elección en donde no va a haber maniobras jurídicas, campañas mediáticas, operaciones semióticas. Van a utilizar muchos recursos para hacer guerra sucia, para construir artificialmente imágenes, para destruir otras. Utilizarán los avances de la ciencia en las tecnologías de la información, como la inteligencia artificial, en donde cualquier personaje aparece como bondadoso, con las líneas de expresión diluidas, con cutis de bebé y con sonrisa de la Virgen más santa, de la Madonna más inmaculada, dirigida a la mente de la gente. Sí, eso van a hacer, ya lo hicieron con la señora X, inventaron a un personaje que nada tiene que ver con la realidad. Lo van a hacer, lo van a hacer. Entonces nosotros no podemos pensar que esta es una elección en donde que hagamos lo que hagamos ya estamos condenados a la victoria. Además, tenemos que desarrollar una amplia política de alianzas con partidos, organizaciones sociales, asociaciones civiles, empresarios, dirigentes de otros partidos que se sumen al proyecto, sindicatos, líderes de opinión, artistas, intelectuales, comerciantes establecidos, trabajadores no asalariados, deportistas, feministas, animalistas, trabajadores de la comunicación, con dos pilares básicos: las mujeres y los jóvenes. ¿Hay un factor subjetivo en cualquier campaña? Sí. No todo mundo tiene la fortuna, como los que estamos en el Presidium, de haber nacido guapos y hermosas. Digo, desgraciadamente, la naturaleza no siempre fue justa. Algunos nos hizo guapos y a otros nos hizo feos. Pero, ¿hay un factor subjetivo? Sí. ¿Cuenta la renovación generacional? Cuenta. ¿Los votos de los jóvenes se consiguen con candidatas y candidatos jóvenes? De preferencia. No siempre, porque hay ejemplos como Tabaré Vázquez, allá en Uruguay, que ganó las elecciones en Uruguay, o José Mujica, pero también hay las elecciones de Chile, en donde Gabriel Boric desplazó a la izquierda, a los dirigentes experimentados de la izquierda chilena. O sea, hay ejemplos, pero se pueden hacer apuestas. Pero además tenemos que actualizar el programa que se le ofrezca a los capitalinos debe incluir seguridad ciudadana. Ojo, aparte del problema económico, ¿cuál es la principal preocupación de la gente? La seguridad. Eso sale en todas las encuestas. Segundo, bienestar social y desarrollo económico y una nueva etapa de libertades democráticas y justicia social que nos acerque al buen vivir. Y ahora la pregunta crucial: ¿qué vamos a hacer? En la estrategia, en el pasado yo escribí un texto que presenté en algunas de las reuniones acerca de anclarse a la izquierda y en determinado momento correrse al centro. ¿Sí? Esta es una lección de la política. ¿Ya nos anclamos a la izquierda? Sí. ¿Con quién? Con Claudia, sin duda. Es un anclaje. ¿Estamos asegurando con eso la votación de los núcleos que apoyan a Morena y a Andrés Manuel y la han apoyado? Sí. ¿Y qué está haciendo Claudia? ¿Se está corriendo al centro o no? Pues no, es un acierto. ¿Por qué? Porque para ganar las elecciones, un voto cuenta igual de un militante convencido, ideológico, formado en el marxismo y en las teorías revolucionarias, que un señor creyente de cualquier religión que decide votar por nuestro candidato el día de la votación. Vale lo mismo, ¿eh? No vale más un voto hiperconvencido, hiperideologizado, que un voto de último momento. Cuentan lo mismo.
Y al final, esa puede ser la diferencia. ¿Qué está haciendo Claudia? ¿A quién está invitando? ¿A los mismos? ¿Para qué invitar a los mismos que ya tiene? ¿Es de autoconsumo? ¿Es de autosatisfacción? ¿O se trata de restarle fuerzas al adversario y sumarlas al propio? ¿Es correcto? Claro que es correcto. Aunque haya quien se moleste, se ofenda, sienta que no es lo correcto. Es respetable la crítica. Pero eso no es de hoy, compañeros, esa estrategia. No estoy inventando el hilo negro. Eso se ha hecho en muchos momentos. Y también cuando no se ha hecho, ha habido resultados. A ver, se dice que Andrés Manuel dijo en el 2000, alguien dijo el otro día en un discurso, obvio mencionar el nombre para que no se piense que es un ataque. Andrés Manuel dijo en el 2000 que hay que aclararse a la izquierda y no correrse al centro porque eso implica desdibujarse. Eso no es cierto, eso es falso. Y la falsedad se demuestra en los hechos. ¿Qué hizo Andrés Manuel para ganarle a Krill? Se corrió al centro. ¿Cómo? Convencimos a Marcelo. ¿Cómo se llamaba el partido de Marcelo? Del Centro Democrático. ¿Qué hicimos con Marcelo? Un compromiso. Se firmó un documento en un hotel de Polanco en donde había compromisos para hacer política de gobierno corriéndose al centro. ¿Sirvió para ganar? Claro. Me atrevo a decir que si no se hubiera hecho eso, probablemente no hubiéramos logrado el triunfo en el 2000, por el efecto Fox, con todo y que había el mejor candidato que podíamos haber tenido, con la mejor campaña. Pudimos haber dicho, no, Marcelo estuvo con Salinas y Camacho Solís y fue secretario de gobierno y nos anduvo combatiendo cuando los damnificados del 85, etcétera, etcétera. Razones para criticarlo había muchas, pero había un bien superior, ganar la elección. Y eso cambió el destino de millones de personas. Y claro que Andrés Manuel se ancló a la izquierda y luego se corrió al centro. En el año 88, ese fue otro proceso, en el viejo PMS, la candidatura era la de Heberto Castillo, un hombre de izquierda, preso político, congruente. Yo fui militante del partido que él fundó, del PMT, y había en el PMS quienes decían que no había que declinar para apoyar a Cárdenas. Y sin embargo, la inteligencia y la visión de Berto le permitieron actuar generosamente y declinar a favor de Cuauhtémoc. ¿Y eso influyó? Claro que influyó. ¿Cuauhtémoc de dónde venía? Del PRI. ¿Cuál era su organización precedente? La corriente democrática del PRI. ¿Y quiénes eran los principales líderes de esa corriente? Pues puros priistas, ¿o no? Y habían estado en muchas cosas, entre otros Muñoz Ledo. Muñoz Ledo nos había hecho el fraude en Nayarit en el 75, ¿o no? Y sin embargo, pues los apoyamos, porque había que ganarle a Salinas. En algún momento, la izquierda fue ampliamente mayoritaria, pues sí. Aquí en la ciudad, sí. ¿En qué elección? ¿En cuál elección? En la de Mancera, que es una palabra que suena a diablo por el desarrollo que hubo. Es casi como invocar a Mefistófeles en la iglesia de San Pedro, mencionar a Mancera. Pero ¿Mancera ganó? Sí. ¿En el 12 ganó? Sí. ¿Con qué porcentaje? 60%. Y arrastramos a la oposición. ¿Era un personaje de izquierda? No. ¿Hizo un gobierno como lo hizo y que nos opusimos casi desde el principio? Sí, pero ganamos. Bien ahora, ¿va a ganar Claudia la elección presidencial? Sí. Si Claudia es presidenta, ¿va a tener mecanismos para que los gobernadores, no solo el de la Ciudad de México, sino todos los demás y los que vamos a ganar, obedezcan una línea de congruencia con la 4T? Pues claro que sí, sin duda. Si hasta Cuauhtémoc Blanco, que le va a la América, obedece los lineamientos de Andrés Manuel,
que ya es el extremo, ¿no? Si hasta él, que le va a la América, que eso ya es un pecado mayor, acepta los lineamientos del presidente, pues máxime, si Claudia es presidenta, pues obviamente va a haber un control mayor. Es necesario en la Ciudad de México buscar un perfil que nos asegure una mayor votación, sí, yo estoy convencido, que no necesariamente pertenece a la historia de la izquierda, sí, pero nosotros no podemos actuar electoralmente pensando voluntaristamente o que nuestros deseos se corresponden a la realidad. Dicen que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Y los sorprendidos son aquellos que subestimaron sus propias fuerzas y subestimaron a los de los adversarios o que no hicieron el análisis correcto de la realidad. Yo no estoy inventando, nos fue mal en el 21, nos fue muy mal. ¿Sufrimos un descalabro mayor? Sí. ¿Tenemos que reaccionar? Sí. Ahora, ¿tenemos que tomar una adecuada decisión? Pues sí. Al final de cuentas, la gente es la que va a decidir. Yo confío en que se hagan bien las encuestas y que se respeten, que no haya sesgos ni manipulaciones y que se opte por la mejor alternativa. Lo hemos dicho, lo dijimos, en un proceso interno hay que prepararse para ser un muy buen candidato o candidata, pero también, y más importante, es prepararse para no serlo. Hugo García-Gatell, si no es candidato oficial, o López-Gatell, ¿se acabó su vida política? Pues es un gran personaje, seguirá cumpliendo funciones. Si Omar no es el candidato, no le va a pasar nada. Podría ser, por ejemplo, secretario de Seguridad a nivel federal, sin problema. Y por eso yo le digo a muchos que ahora se desgarran las vestiduras, que dicen que su abuelito y su papá y una novia que tuvo en la secundaria son criticables. ¿Por qué no dijeron eso hace 5 años, desde que Claudia lo nombró? ¿Y por qué no lo criticaban que tiro por viaje resolvía asuntos? ¿Y por qué no lo criticaron cuando fue uno de los valores que sirvió para que en la ciudad se hiciera un buen gobierno? Pues claro que no es correcto ahora, que es una posibilidad, destruirla o intentar destruirla así. Y tampoco vamos a hacer lo mismo los que no quieran apoyar a Clara y le busquen y pretendan destruirla y dañarla. Eso tampoco es correcto, eso no está bien. Nosotros tenemos que actuar con altura de miras. Y en este movimiento hemos respetado la diversidad de puntos de vista. Aquí no obligamos a nadie. Aquí en este movimiento hubo compañeras y compañeros que apoyaron a Marcelo. Y nadie me puede a mí decir que yo le dije, no, salte de ahí, no hagas eso, estás equivocado y si no apoyas a Claudia te vamos a expulsar. Hubo compañeros que apoyaron a Adán. Por fortuna no hubo nadie que cometiera la locura de apoyar a Monreal, eso ya hubiera sido un despropósito. Pero si hubiera existido alguien, a lo mejor lo mandábamos a terapia, pero de todos modos lo hubiéramos respetado. Aquí si hay compañeras y compañeros que apoyen a Clara legítima y auténticamente, es sano que lo haya. Pero también, si hay muchas compañeras y compañeros que crean que es el momento de apostarle a una opción que nos dé mayor seguridad para obtener el resultado que deseamos, pues hay que apostarle, según creo yo. Pero desde luego todas las decisiones son respetables. Ya veremos también cómo se da el proceso, tendremos que verlo hasta finales de octubre. Pero tenemos que dar una orientación. Yo sí estoy preocupado por la ciudad. Sí tengo indicadores de que hay problemas y puede haber problemas, porque en algunas alcaldías, por ejemplo, algunos líderes ya piensan que pueden heredar los cargos y que ellos pueden decidir y poner a su novia en las candidaturas, a su tía o a su abuelita o a su hijo, y sin tomar en cuenta las condiciones reales. Ya se está pervirtiendo en algunas zonas la política como si fueran feudos inexpugnables,
en donde con cualquiera ganamos. Así se comportaba el PRI en sus últimos tiempos y por eso perdió. Decía Andrés Manuel algún tiempo, los del PRI pensaban que si ponían una vaca, ganaba la vaca, hasta que pusieron bueyes y terminaron perdiendo. Y nosotros no debemos recuperar vicios del pasado, tenemos que seguir actuando con profesionalismo. Y la política es dinámica. Muchos de los que estaban en el 17 ya no están. Muchos de los que no estaban en el 17 llegaron. Y del 17 para acá llegaron muchos más. Y ojo, van a llegar más. Y la política va a cambiar para bien. Pero necesitamos hegemonía. Y la hegemonía implica un proyecto ideológico sólido, pero también mayoría y consenso. En una sociedad pluriclasista, multicultural, pluriétnica, no podemos representar solo a una parte de la sociedad. Tenemos que aspirar que la sociedad nos vea como legítimos representantes de todas y todos y que haya espacio para considerar a todas y a todas las opciones y sumar y multiplicar. Esa es la posibilidad que ahora se nos presenta. Pero desde luego la gente tendrá en última instancia la decisión. Si la encuesta dice que tal o cual personaje es la persona que debe ser, nosotros vamos a estar ahí como siempre hemos estado. No estamos chantajeando ni presionando a nadie, sino ejerciendo nuestra libertad de análisis, nuestro ejercicio de la crítica, nuestra búsqueda de actuar con responsabilidad, no solo pensando en los intereses de un grupo, de una facción, de un futuro líder de determinada posición. Nosotros siempre hemos sido personas que buscamos lo que mejor le convenga, lo que signifique mejores posibilidades para avanzar. Así fue cuando decidimos apoyar a Cárdenas, así fue cuando fuimos a buscar a Andrés Manuel, cuando andaba allá en Tabasco recorriendo 1000 pueblos porque quería volver a ser candidato a gobernador y buscábamos una candidatura que realmente nos colocara en posibilidades de competir. Y lo logramos. Muchos de los que nos criticaron por buscar a Andrés Manuel ahora se benefician de que él sea gobernante. Pero en su tiempo no nos quisieron, nos impugnaron. Cuando Andrés Manuel fue el candidato en el 2000 impugnaron su candidatura. Y ahora pues ya son obradoristas. Qué bueno que rectificaron y se convencieron. Y nosotros necesitamos una evolución política y también no menospreciar ninguna posibilidad. En El Salvador, recordemos que las candidaturas carismáticas también tienen efectos determinados. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí conquistó el gobierno como producto de un resultado de una guerra y de una serie de acuerdos. Bukele, que ahora es presidente, fue alcalde de San Salvador capital por el Frente. El Frente lo impulsó. Y luego el núcleo ideológico más sólido del Frente, que venían de la guerrilla, de la formación política tradicional, prácticamente lo expulsaron. Y se fue. Y ahora él, con una política autoritaria y de derecha, ha hegemonizado la política en El Salvador. Esas son lecciones que nosotros no podemos despreciar o menospreciar. Tenemos que valorar todos los capitales políticos que tenemos, todas las posibilidades para trazar una dirección correcta. Yo confío en que vamos a tomar la mejor decisión y que vamos a apuntalar el proyecto del buen vivir. Y como dijera el general Emiliano Zapata, los que estén seguros de lo que tenga que hacer, que pasen al frente y firmen. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por esta atención. Y ahora vamos a darle curso al resto de la asamblea, que como dije, amenacé, iba a ser más tardada, pero la ocasión lo ameritaba. Gracias. No se ha acabado para que los compañeros que nos están escuchando o viendo
también escuchen los demás mensajes. Y falta todavía un desnudo artístico que voy a hacer. No, no es cierto. Muchas gracias, profesor, por esta disertación. Ahora le cedemos el micrófono para un saludo a nuestro compañero Omar Castro, del municipio del Fuerte, en el estado de Sinaloa. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Omar Castro del municipio del Fuerte, para reafirmar el compromiso, para reafirmar que hay un equipo ya estructurado después de algunas visitas del maestro René en nuestras áreas. Es un equipo compuesto precisamente por hombres, mujeres, tanto jóvenes como experimentados, con el compromiso fuerte con la Cuarta Transformación, con el compromiso con la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto con la identidad del movimiento MNE. Aquí está el saludo de todos nuestros compatriotas por allá de Sinaloa, de El Fuerte. A través de mi voz reciban un saludo de todos ellos. Ya hay un equipo hecho. Muchas gracias, compañero Omar Castro, y bienvenido. Ahora, desde el municipio de Angostura, igual en el estado de Sinaloa, el saludo para nuestro compañero Osvaldo. Bueno, pues igualmente, buenas noches a todos y a todas. Fue un placer, maestro, verlo escuchado con esa gratitud que tiene y buen desempeño hacia nosotros. Fue una orientación muy buena que tenemos todos. Ojalá y nos concienticemos todos y nos lo llevemos de tarea para hacer esto allá en el campo, con la labor, con las personas que realmente tenemos que trabajar. Su servidor es un dirigente que he sido dirigente por varios años y muchos tiempos en el municipio de Angostura. Yo me sumo y me sumé, y nuestro equipo y nuestro municipio se sume al movimiento de la Nueva Esperanza que emite y que dirige el maestro aquí en lo presente. Les mando un cordial saludo desde allá del municipio de Angostura a todos y quiero decirles que estamos a la orden, disponibles para sacar adelante este proyecto como se ha mencionado aquí. Y pasen buenas noches a todos y fue un gusto saludarlos en esta primera asamblea que nos tocó presidir el día de hoy. Muchas gracias, compañero Osvaldo Aispuro. Y ahora para un saludo nos vamos hasta el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California. Adelante, profesora Ana Lucía Mendoza. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Maestro René Bejarano, muchísimas gracias por la atenta invitación. Se nos invita a integrarnos a este proyecto. Nosotros estamos muy contentos, muy entusiasmados. Tenemos la convicción de lograr que los liderazgos se unan, se sumen, pero no solamente se sumen, se comprometan, porque tenemos la elección a la vuelta de la esquina, no podemos confiarnos. Hemos hecho diversas acciones. Yo pertenezco a un sindicato de maestros, soy maestra y mi sindicato está muy comprometido con el movimiento, pero creo que no es suficiente, tenemos que hacer más. Entonces me di la tarea hace 2 semanas de buscar liderazgos y se nos acaba de sumar liderazgos del Instituto Mexicano del Seguro Social y a su vez ellos van a invitar a otros. Eso, gracias. Eso es muy positivo porque el mensaje es que tenemos que crear una bola de nieve, que no podemos confiarnos en decir, bueno, es Morena, es el movimiento nacional, no, vamos a darle como si tuviéramos el tiempo ya a la vuelta, encima. Les agradezco mucho su atención y pues quiero ser breve y solamente decirles que reciban un afectuoso saludo del pueblo de Ensenada, Baja California. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera profesora Ana Lucía Mendoza. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Alejandro Vázquez Guerra, del municipio de Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Buenas noches, compañeros. Reciban un cordial saludo de Tepeji del Río y de todo el estado de Hidalgo. Gracias, profesor, por permitirnos estos momentos que siempre han sido muy gratos para mí, porque nos enriquecen de todos los conocimientos que usted tiene.
y a todos los compañeros. En nuestro estado apenas tenemos un año que cambió nuestro gobierno y así como dice el profesor, se le invitó a una persona que era del frente. Y fueron, ahora sí que, estrategias muy buenas, porque incluimos a varios compañeros del medio y de la derecha. Se viene ahorita las candidaturas nacionales y nosotros en las municipales de 84 municipios, que no tenemos que descuidar porque nosotros estuvimos en un régimen priista por más de 90 años y del cual pues tienen todo el poder económico. Pero también nosotros tenemos la simpatía de todos los ciudadanos que a lo largo de estos años hemos luchado por quitarnos de ese yugo y de esa injusticia y de esa corrupción que ha sufrido nuestro estado. Primer lugar en huachicoleo, lamentablemente, y seguimos con prácticas que poco a poco ahorita nuestro gobernador ha puesto mucho hincapié en terminar con esta corrupción. Lamentablemente, y se publicó vía nacional donde 13 alcaldes hacen un robo exagerado por 500 millones de pesos. Entonces nosotros y todos los ciudadanos estamos conscientes que nos tenemos que unificar para hacer este cambio y no permitir que sigan esas, pues se puede decir, esas mañas que han estado arraigadas durante muchos años, pero con la invitación de todos los sectores. Es muy importante invitar a todos los sectores para fortalecer, porque vamos a recordar que se gana con votos, entonces hay que tener mucho cuidado, invitar a todos, unificar a toda la población, no a un partido. Hay muchos pobladores que ya son antipartidistas por lo mismo que han sufrido. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el estado de Hidalgo, tener mucho cuidado y principalmente los municipios, porque en el periodo pasado nosotros creíamos que por la corriente del 18 que había ganado López Obrador íbamos a ganar todos los municipios y no se ganaron. Entonces desde ahorita exhorto a todos los compañeros hidalguenses y de todos los que van a tener ahora sí participación en los municipios, y claro como diputados y todo, que no bajemos la guardia y sigamos trabajando en lucha de este movimiento. Agradezco mucho y muy amables. Muchas gracias, compañero Alejandro Vázquez Guerra. Y ahora para un saludo le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Varela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Lolita, que no te gusta que te diga así, pero no puedo decirte de otra manera. Muchísimas gracias por invitarme, profesor, me siento como en mi casa. Mis inicios fueron aquí en estos salones y pues muchísimas gracias. Pues sabias palabras del profesor Bejarano, la verdad es que por eso es y seguirá siendo nuestro gurú de la política, porque nos da a reflexionar muchas cosas que atraviesa la izquierda ahorita en este momento. Duele el pragmatismo, yo sé, yo los entiendo, pero finalmente el fin justifica los medios. ¿Y cuál es el fin? Ayudar a la gente que ha sido olvidada durante siglos, la gente que no tiene mucho y que las clases políticas y el famoso poder político se los ha quitado. Entonces, pues saltemos ese dolor que luego nos da estar al lado de alguien que a lo mejor fue nuestro contrincante, porque no es por nosotros, sino es por ellos, porque primero los pobres. Entonces, esas palabras la verdad es que fueron muy acertadas, profesor, y lamento la verdad las descalificaciones. Ahorita la compañera me decía, Leti, deja de escribir, pero es que me estaba peleando en un chat que intentan descalificar y descalificar a la gente, dicen más utopías y menos policías, y entonces lo están repite, y eso no ayuda, ya lo dijo el profesor Bejarano, no ayuda a la unidad. Yo lo que podría decir es que la gente no está preocupada porque a la vuelta haya una utopía, sino que saliendo de su casa haya seguridad. Y bien, no lo dijeron hace 5 o 4 años que llegó Omar García Harfuch. Quiero decirles que los índices
de los delitos de alto impacto han bajado hasta un 60%, que por ejemplo es el secuestro. No escuché lo que me dijeron, pero no, eso hay que ver. Miren, yo les propongo que vean un programa de los periodistas. ¿Quién no ha visto a los periodistas? Álvaro Delgado, y ahorita si quieres te damos la palabra, si el profesor me lo permite. Hay que respetar, yo estoy por supuesto con Omar García Harfuch, pero respeto a los demás candidatos. Jamás descalificaría a Clara Brugada, jamás descalificaría a Mario Delgado y tampoco al doctor Gatell. No hagamos eso, no repitamos lo que la nefasta oposición está haciendo, no inventemos. El tema, que ya bien lo dijo el profesor, de su abuelo y de su papá y de las novias que tuvo, vean en la entrevista que les hizo Álvaro Delgado y Páez Varela, es muy ruda, pero contesta con toda la verdad Omar García Harfuch. Hoy fue muchas gracias, si quieren se los paso porque en YouTube está toda la entrevista. No descalifiquemos, compañeros, está bien que tu corazón esté con una o con otra, pero todos somos de Morena, todos hemos ayudado a construir esa transformación desde el doctor Gatell hasta Omar, hasta Clara, hasta Mario Delgado. No descalifiquemos, porque si gana, ya lo dijo el profesor, si gana el que estamos descalificando, ¿qué va a pasar? Nos estamos descalificando nosotros. Y no tenemos que descalificar a un candidato para que mi candidata sea fuerte, no lo hagamos. Entonces yo lo que vengo es a decirles que les manda un saludo, por supuesto, Omar García Harfuch, que hoy se inscribió en esta contienda interna. Y quiero platicarles rapidísimo porque sé que faltan muchos oradores. Es licenciado con 2 carreras, tiene una licenciatura en Derecho y otra en Seguridad Pública, tiene 3 máster en el FBI, en la DEA. El tema que él de verdad, y lo ha comprobado durante 4 años, el tema es seguridad. Y lo que necesitamos en estas calles es tener seguridad. Yo los convoco a la unidad, no a la descalificación. Todos somos de Morena, todos hemos ayudado a Andrés Manuel López Obrador, todos hemos ayudado a Claudia Sheinbaum, que va a ser nuestra próxima presidenta, y bien lo dijo el profesor, va a ser una línea desde la presidencia con la doctora. Entonces, pues sumémonos. Quiero decirles que el exdiputado Ricardo Fuentes y una servidora seremos el enlace de Omar García Harfuch aquí. Los que quieran y los que quieran sumarse, bienvenidos, y también los que no quieran sumarse, también bienvenidos. Muchísimas gracias y nuevamente gracias, profesor, por invitarme a esta mi casa que yo sé que siempre me recibe con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Leticia Varela. Ahora, para una serie de invitaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Noé Flores. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Muy buenas noches, Presidium, profesora, un gusto, profesor. Pues bueno, invitarlos este fin de semana. Estaremos el día viernes 29 en Yucatán con una asamblea estatal con la estructura del Movimiento Nacional por la Esperanza. De igual manera, el día 30 estaremos en Quintana Roo, en Playa del Carmen, en el Salón del City Express a las 10 de la mañana. De ahí nos trasladaremos a Cancún. En Cancún estaremos en el Salón Palladium a las 4 de la tarde con otra asamblea estatal. Están cordialmente invitados todos, compañeros, compañeras, allá los esperamos. Un gusto en saludarlos, muy buenas noches. Muchas gracias, compañero. Y también el domingo 1 de octubre, el profesor va a estar a las 11 de la mañana en la Alcaldía Tlalpan, en el Parque Mi General Zapata, a las 10 de la mañana. Ahora sí, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Desde el Estado de México les enviamos un gran saludo. Comentarles rápidamente que en el Estado de México la esperanza va avanzando. Hay muy buenas noticias de la maestra Delfina como gobernadora, pero en esta ocasión pues vamos a darle información la próxima semana. Y solamente comentarles que está planteada una asamblea
del Movimiento Nacional por la Esperanza en el Estado de México el día sábado 30 de septiembre, donde trabajaremos una ruta de trabajo en coordinación con la ruta que trae nuestra coordinadora de la Cuarta Transformación, de la defensa de la Cuarta Transformación, ver cómo vamos a participar de lleno a esta campaña o precampaña y a generar las condiciones de los comités por sección electoral. Y la idea también es hacer un análisis de la redistritación en el Estado de México y ver las condiciones de participación. Hoy, con esta orientación que nos acaba de dar el profesor René, pues vamos a hacer un análisis todavía mucho más objetivo, siendo que el Estado de México, por obvias razones, tiene la carga más importante de ganar la mayoría de los diputados federales para apoyar a quien será nuestra presidenta, hacer realidad este plan C que nos encargó el presidente de la República y, por supuesto, la responsabilidad de ganar todos los distritos locales para hacer una gran mayoría con nuestra gobernadora Delfina Gómez en el Congreso local. Así que tenemos mucha tarea, mucha responsabilidad y pues, lo hacemos con mucho gusto por el buen vivir. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono de nueva cuenta a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Pues por si no quedó claro, voy a repetir todo lo que dije. No, es cierto. No, voy a hacer un recuento muy breve de los temas que por esta ocasión, por el tipo de asamblea, no pudimos mencionar, solo los títulos, pero de todos modos ustedes tienen en la presentación que hacemos cada semana en los chats el texto completo de la presentación. Esta semana se habló de que el 100% de los hogares indígenas cuentan con el apoyo del gobierno, que más de 9 millones de mexicanos participaron en el simulacro nacional, que bajaron los secuestros 80% y el robo de autos 45%, según el informe de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que buscó Estados Unidos captura y extradición de Ovidio Guzmán, que la Secretaría de Marina aseguró armas de alto calibre, que el presidente se reunirá con los padres normalistas de los 43, que el presidente señaló que se designó el titular del Ejecutivo rechazó la propuesta de Morena, de lo cual propone que los expresidentes pasen al Senado. Eso fue una volada de alguien y se felicitó por la elección de Celia Maya como nueva consejera de la Judicatura. Desde la presidencia se denunció a los ministros de la Corte que protegen al fiscal de Morelos, que le han otorgado amparos para que siga en la impunidad. Se habló de las oportunidades de desarrollo para los migrantes. También durante la semana AMLO explicó por qué no asistirá a la Cumbre del Pacífico por los conflictos que hay con el gobierno de Perú. Sigue la inflación a la baja, se está atendiendo el problema del agua. Ahí viene un resumen de lo que dije en la intervención, son 19 puntos con algunos errores de dedo que espero disculpen porque tuvimos que hacerlo ya a altas horas de la noche. Les mandamos el cuadro de análisis de la encuesta de aprobación del presidente, que prácticamente llegó al 60% durante la última semana. También está el cuadro del nivel de aprobación del presidente y de Martí Batres en la ciudad y una posible resultado si las elecciones hoy fueran en las alcaldías con los porcentajes, según una encuesta de InfoAB. En la semana tuvimos el gusto de estar en Guasave, en Sinaloa, en un evento muy exitoso. Me dio mucho gusto estar ahí, inaugurando las oficinas de la Nueva Esperanza y realizando una asamblea ahí en esa región cercana a Los Mochis. También estuve en una asamblea de credencialización de Morena en la colonia Santa Cruz Mellehualco de Iztapalapa. La presencia que yo tuve ahí
fue para un acto institucional de Morena y no fue para apoyar a ninguna de las figuras que están compitiendo por la candidatura a la alcaldía. Esto porque luego hay interpretaciones equívocas, nos comportamos institucionalmente. Como ya se dijo, tenemos esta semana que viene, este fin de semana, 4 eventos, uno en el Salón Mirador del Hotel Mirador, ahí en Mérida, vamos a hacer una asamblea con los compañeros del MNE en Yucatán. Después en Playa del Carmen, el sábado siguiente, en la mañana, haremos otra asamblea y más tarde creo que ya no pusieron ahí Eder lo va a proyectar, en la tarde del sábado estaremos en Cancún. Les estamos invitando, como ya dijo Noé, a que acudan con todos los gastos pagados por ustedes mismos. Claro, ustedes pagan sus gastos, ¿no? Todos los que vayan serán bienvenidos, nada más que ustedes paguen sus gastos para llegar allá. Pero ya en serio tenemos ahí esta asamblea de organización y el domingo 1 de octubre estaremos en una asamblea con el MNE de Tlalpan. Yo tengo confusiones, ¿a las 11 o a las 10? ¿A las 11? Bueno, ahí yo llegaré antes de todos modos y ahí nos veremos. Estamos recorriendo, ya seguimos recorriendo el país y la ciudad. Ya en la ciudad ya hemos hecho eventos diversos en Iztacalco, en Cuauhtémoc, vamos a ir a Tlalpan, etcétera, y pretendemos visitar las 16 alcaldías y seguiremos recorriendo el país. Después de estos eventos en Yucatán y en Quintana Roo, la próxima semana, el 7, nos toca estar en Puebla. Ya confirmamos el lugar, se los haremos partícipe para que nos acompañen los compañeros de Puebla y de Tlaxcala si quieren acudir. El día 14 nos toca estar en Zacatecas, el 21 en Aguascalientes y el 28 en Campeche. Y como somos muy resistentes, también nos vamos a ver después de muertos, porque tenemos esa capacidad, pero la agenda de noviembre la vamos a afinar todavía. Es probable que visitemos Coahuila, que ha estado pendiente, Nuevo León, Querétaro y otras entidades para tratar de desarrollar a fin de año, ya con muchas resoluciones, por ahí de mediados de diciembre, antes de que empiece el Maratón Guadalupe Reyes, una asamblea nacional para proyectar el trabajo para el año siguiente. Así es que no nos vamos a detener, seguimos trabajando, vamos a insistir en nuestras tareas, con optimismo, con organización, con trabajo. Tenemos que tratar de encontrar las mejores resoluciones, ser factor de unidad y contribuir al cambio democrático. Vamos a respetar todos los puntos de vista. No hay que caer en las descalificaciones ni repetir los infundios de la derecha. Se ha aclarado suficientemente la participación que no tuvo Omar García en los hechos de Ayotzinapa. Yo fui quien denunció al alcalde que está preso por la denuncia que presentamos. Así es que yo menos podría convalidar. A mí me avisó Rosario la noche de lo que estaba pasando, del crimen que se venía presentando. Pero es como si de pronto para criticar a Gatell, alguien de aquí se pusiera a decir que él tuvo la culpa de los estragos del COVID. Válgame, qué desmesura. Eso es obvio que no es cierto, y tampoco es cierto las acusaciones que el PRI o el PAN han hecho contra Clara, tampoco, ni nos vamos a hacer eco de descalificaciones de ninguna de las figuras de Morena, porque todos son un ejemplo y cualquiera de ellos es mejor que los candidatos de la oposición. Nada más tenemos que encontrar el mejor resultado posible para darle continuidad al proceso de transformación aquí en la Ciudad de México. Les agradezco mucho la participación y viva la nueva esperanza por el buen vivir. ¡Viva Morena! Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Y para concluir nuestra Asamblea Nacional, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.